En este video revisaremos un reciente informe, en donde JP Morgan realizó una advertencia con respecto a las empresas de la inteligencia artificial y todo el sector relacionado con las empresas tecnológicas. Mi nombre es Jimmy Rocha, y en este canal hablamos de inversiones, bolsa y acciones. Antes que nada, hay que aclarar que el contenido de este video es educativo y no se trata de una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. La alerta del análisis que realiza la firma inicia con las proyecciones de la industria de la inteligencia artificial, que necesitaría generar más de 650.000 millones de dólares anuales para lograr un retorno de al menos un 10% sobre las grandes inversiones que se están realizando y que seguirán efectuándose hasta el año 2030. Si bien el sector de la inteligencia artificial ha tenido en los últimos años un gran entusiasmo por parte de los inversores y las compañías, por ahora es claro cómo el sector está necesitando grandes cantidades de recursos que se están invirtiendo en infraestructura, en especial en los llamados centros de datos. Pero por ahora los ingresos y los beneficios de estas inversiones están bastante lejos de verse reflejados en los informes financieros de estas compañías. De hecho, el análisis muestra cómo los ingresos que se requieren en un futuro con respecto a los servicios de inteligencia artificial son bastante altos. Por comparar con empresas que ya monetizan, sería algo así como una cuota mensual adicional de $34 por cada usuario de iPhone, o si cada usuario de Netflix debía pagar $180 al mes. Comparación que permite tener una idea de las necesidades de ingresos requeridos. Estas cifras se realizan teniendo en cuenta que actualmente hay aproximadamente 1.500 millones de usuarios activos de iPhone y se tienen más de 300 millones de suscriptores de pago de Netflix. Estos cálculos lo que muestran es que se va a requerir una gran cantidad de recursos de financiación para que el sector logre sostenerse hasta que se generen los ingresos y beneficios, para permitir que el sector siga creciendo. Pero además se tiene un mercado con consumidores que aún son escépticos con el valor adicional de los dispositivos y servicios que puedan utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus prestaciones a los clientes, lo que podría llevar a problemas para monetizar las inversiones que se están realizando en los desarrollos de inteligencia artificial. JP Morgan lo que está mostrando es cómo se tienen cuestionamientos con respecto a la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial, pues las empresas del sector y las empresas tecnológicas continúan realizando grandes inversiones en los centros de datos, chips y el desarrollo de modelos avanzados. Pero estas grandes inversiones por lo pronto no conllevan unos ingresos medianamente relacionados con esos gastos. En esa misma línea, JP Morgan Chase proyecta que para construir los centros de datos que necesitan las grandes empresas del sector de la inteligencia artificial, se van a necesitar inversiones en los siguientes 5 años más de $1.5 billones. Adicionalmente, se requiere una gran cantidad de recursos de financiación de diferentes segmentos del mercado. El auge por la construcción de los centros de datos está creciendo, pero se tienen temores en el mercado, pues para algunos se podría provocar una burbuja, similar a la que ocurrió a principios de siglo, cuando se realizaron demasiadas inversiones en redes de fibra óptica, con un exceso de capacidad que llevó a una gran cantidad de impagos, y la crisis en la bolsa cuando se desinflaron las valoraciones de las compañías en esos momentos, que tenían inmersas unas expectativas demasiado altas en ingresos y beneficios esperados. Las preocupaciones han venido aumentando, pues en una encuesta reciente, más del 50% de los ejecutivos del sector ya evidencian preocupaciones sobre el futuro del sector. Y son varias las voces en Wall Street que han comenzado a alertar sobre el uso de diferentes instrumentos de deuda privada, que son difíciles de seguir y que son utilizados por los hiperescaladores de la inteligencia artificial, para lograr sostener la financiación y seguir en la carrera, pero tratando de dejar todos esos recursos de financiación de la IA por fuera de los balances. Diferentes analistas han expresado cómo, al igual que en la explosión de la burbuja.com, se tendrán algunos grandes ganadores, pero otros perdedores que también habrán invertido grandes cantidades de recursos, y ahí es donde pueden estar los problemas. Pero incluso puede que unos pocos ganadores se lleven todos o la mayoría de los beneficios en el ecosistema de la inteligencia artificial. Y es que las cifras comienzan a ser preocupantes, pues se espera que una buena parte de la financiación que necesitan las hiperescaladoras para continuar con los desarrollos de la inteligencia artificial provengan de sus propios ingresos, pero la proporción ya sería bastante grande, pues estarían desviando cerca de $500.000 millones. De los $700.000 millones de ingresos anuales en gastos de capital, en desarrollos o inversiones relacionados con la inteligencia artificial. De hecho, en los últimos meses las grandes tecnológicas como son Alphabet, Meta,
Amazon y Oracle habían gastado más de 112.000 millones de dólares en el tercer trimestre para lograr sostener las inversiones en inteligencia artificial. Pero lo más complejo de esto es que las empresas estarían pasando de invertir en infraestructura sus flujos de caja a estar buscando financiamiento. Además, es posible que el ecosistema de la inteligencia artificial se esté financiando de manera circular, en donde los proveedores de los chips como Nvidia estén financiando a sus clientes como OpenAI, llevando a una participación cruzada de capital que puede ser bastante peligrosa. En esa misma línea, un informe reciente del Bank of America muestra cómo la emisión de bonos relacionados con inversiones en centros de datos de inteligencia artificial ha tenido un aumento importante, con cifras inquietantes en septiembre y octubre. Estos incluyen 30.000 millones de dólares de bonos de Meta, 18.000 millones de dólares en Oracle y 27.000 millones de Ripple. Lo que comienzan a ver los analistas es que en los meses anteriores la financiación de los desarrollos de inteligencia artificial venía de la generación de efectivo de las grandes empresas tecnológicas. Pero lo que parece es que lo que está ocurriendo es que las empresas están llegando a los límites de flujo de efectivo, requiriendo acudir a la emisión de bonos de crédito. Esta situación ha llevado a que cada vez que las grandes tecnológicas presenten resultados, en donde se realiza una revisión para tratar de determinar si las grandes inversiones en CAPEX tendrán realmente un retorno. Las alarmas y dudas han aumentado, pues las empresas que han incrementado sus deudas ya han comenzado a caer en bolsa. Oracle ha caído un 30% en bolsa, y Meta ya tiene una corrección del 14%. No hay que olvidar que recientemente Oracle había anunciado el proyecto Stargate, que se espera tenga una inversión de 500.000 millones de dólares, que recibirá una inversión conjunta de ChatGPT y SoftBank por 100.000 millones de dólares. El problema acá es que buena parte de ese proyecto de inversión vendría de una montaña crédito que requiere unos retornos elevadísimos para lograr ser sostenible. Se calcula que Oracle ha adquirido deuda por 96.000 millones de dólares este año en deuda, y se espera que el total de deuda aumente hasta 290.000 millones de dólares el próximo año con venta de bonos. Entre los riesgos que evidencian otras agencias como Moody's, están que Oracle dependería en futuro de un grupo pequeño de empresas para lograr ingresos. Entre estas, OpenAI sería el cliente de una tercera parte de sus ingresos. Ingresos que de por sí tiene también dudas en los analistas con respecto de lograr monetizar sus servicios con la velocidad que sus acreencias lo requieren. El riesgo crediticio de Oracle se ha disparado debido a que el ratio de endeudamiento se ha incrementado hasta más de un 500%, con un flujo de caja libre negativo, bastante por encima de empresas como Amazon, que tiene un ratio cercano al 50%, Microsoft, que se encuentra en el 30%. Otra firma que ha mostrado la preocupación sobre la situación actual es GQG Partners, quien en sus informes muestra cómo las empresas tecnológicas están invirtiendo entre el 50% y el 70% de su EBITDA en activos fijos, que son principalmente centros de datos e infraestructura en la nube. La situación para algunos analistas es similar a lo que ocurrió en la burbuja de las empresas.com, cuando por ejemplo empresas de telecomunicaciones como AT&T gastaban cerca del 70% de su EBITDA en activos fijos como redes e infraestructura para Internet. Los analistas expresan la preocupación con respecto a los anuncios que ocurren casi a diario de inversiones multimillonarias en las llamadas hiperescaladoras, pero estas cuantiosas inversiones conllevan unas grandes promesas de retornos de la inteligencia artificial que pueden no llegarse a cumplir. Y es que precisamente bajo este escenario donde no se logren los retornos en los grandes montos esperados, o con la rapidez que se necesita, llevaría a una reacción en cadena que podría incluso provocar una gran crisis en buena parte de las grandes tecnológicas, pues hay una gran interdependencia entre estas compañías. Otra voz autorizada en alertar sobre los riesgos actuales ha sido Michael Burry, quien ha advertido que la depreciación de los equipos utilizados en los centros de datos podría convertirse en un gran golpe para la burbuja de la inteligencia artificial. De acuerdo con Burry, una de las estrategias de las empresas tecnológicas para mejorar sus balances ha sido de extender las proyecciones de la vida útil de los equipos, tratando de reducir los gastos por depreciación y mejorar de manera artificial los resultados. Burry ha tratado de explicar cómo el problema es que los hiperescaladores de inteligencia artificial están tratando de mostrar que los equipos y chips de IA se depreciarían en unos 5 o 6 años, bastante por encima de la vida útil que realmente tendrán estos chips. Esta opinión está bastante cercana de la web y analista de BlackRock, quien recientemente publicó en LinkedIn un post en donde expresaba su preocupación con respecto al retorno de la inversión en gasto de capital a lo largo del tiempo en el sector de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que se tendría una depreciación cada vez más rápida en los chips que requieren los centros de datos. Le muestra cómo la gran pregunta en este momento es,
Si la inteligencia artificial logrará generar el suficiente incremento en la productividad y en los ingresos para cumplir con las tremendas expectativas. Pero las dudas van más allá, y le afirmó que estaríamos entrando en una fase bastante intensiva en capital, con cada vez más participantes acudiendo al crédito privado y a empresas conjuntas, en donde se puede estar formando una carrera contra el reloj, en donde se duda si los beneficios lograrán en un futuro superar a los gastos y a la depreciación de los equipos y chips. Las preocupaciones se basan en el aumento en el endeudamiento y a la formación de empresas casi conjuntas, que buscan esquemas de financiación y estructuras de inversión circulares. Lee muestra cómo cada vez es menos claro quiénes serán los perdedores y ganadores en esta carrera. Finalmente, y como conclusión, en nuestra opinión hay que ser un tanto prudente con las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, pues si bien el sector tiene un gran futuro, por ahora aún no es claro quiénes serán en un futuro las empresas que realmente logren ser las líderes en el sector y sobrevivir. Y el aumento de endeudamiento de algunas compañías podrían llevar a todo el sector a una tremenda crisis que conllevaría la caída en buena parte de las acciones de las empresas tecnológicas en cualquier momento y más teniendo las elevadísimas valoraciones actuales. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.